Un burro nahual se llevó a un niño en Sonora. Hola Pepe, buenas tardes. Hace días vi un video tuyo de un burro nahual y recordé una historia similar que me contaron. No soy de Sonora y el relato que le presento me lo contó mi abuelita. Ella era de las más pequeñas de sus hermanos. Como sabrás, en las zonas de pueblo, los niños se reúnen en el patio a jugar. Era una tarde de octubre cuando mi abuela y sus hermanos terminaron sus deberes, es decir, cuidar de su ganado de vacas y encerrarlas en un corral para luego pasar a jugar en un terreno baldío antes de que oscureciera. Cuenta que en esa ocasión decidieron hacer una fogata por el frío y mientras jugaban se les fueron las horas volando. Fue entonces cuando uno de sus primos divisó a un burro que tenía tiempo observándolos. En eso, él lo fue a amarrar para quedárselo, pero le sorprendió ver que el animal no se espantó, al contrario, caminó hacia ellos. El más joven se montó en él y les gritaba a todos que el burro era manso, que vinieran a subirse para pasear. Con un salto de alegría, empezaron a subirse. Era un juego de niños tener un burro para pasear. Como mi abuela tenía 7 años, ella no hizo el intento por subirse, ni su hermana mayor, porque se percataron de que entre más se subían, el burro se alejaba hacia el lado boscoso. A medida que más niños se subían, aún había más espacio para uno más. Cuando notaron esto, le gritaron a uno de sus hermanos que se bajara, porque para ese entonces ya eran 8 niños arriba del burro y se miraba de forma deforme, es decir, cada vez se alargaba más. El burro volteó la cabeza y con una risa burlona entre rebuzno y carcajada, emprendió una carrera tumbando a algunos. Por la caída que sufrieron los que estaban más arriba se lastimaron gravemente, al grado de que algunos se fracturaron. Lamentablemente, al primero en montarse nunca más lo volvieron a ver. Incluso dice mi abuela que aún hay una tumba en honor al niño perdido. Por esta razón nunca debes molestar a una bruja. Hola Pepe, soy bruja y desde niña veo cosas sobrenaturales y tengo algunos dones, como hablar con muertos o seres de bajo astral. Se comunican conmigo para dar algún mensaje a alguien, dándome direcciones o lugares. También a veces sueño con lugares que luego con el tiempo visito. Es como ver el futuro. Otro de mis dones es que sé lo que le sucede a las personas solo con verlas, si es enfermedad o brujería. Todos estos dones son parte de mí por herencia, ya que en toda la familia paterna hay dones o cualidades diferentes. Mi padre me enseñó a no tener miedo, diciéndome que cuando me sucedían esas cosas, como escuchar a los gatos y entender lo que estaban hablando, no debía asustarme, que era natural y parte de mí. No pasa nada, tranquila hija, me decía mientras me tranquilizaba. Así durante el día o la noche veo a personas con atuendos de la época colonial o gente humilde con guaraches o descalzos de la época de la Revolución. Así ha sido mi vida. Soy una bruja natural de nacimiento, tanto para bien como para mal, para quitar o para poner. Cuando yo iba en la primaria en 1974, tenía 9 años. En ese entonces, en el patio de la primaria había una chimenea donde quemaban la basura, y yo ahí veía salir a unos pequeños diablitos rojos como de 30 centímetros. Hincaban con un estridente ruido hacia mí jugando. Mis compañeras del salón se reían de mí porque ellas no veían nada. Solo otras 2 niñas los veían, pero ellas no decían nada. Había una niña en especial que se burlaba mucho de mí. A la que molesta le dije, ¿no me crees? Y al hincarse le eché saliva en los párpados para que viera a los diablitos también. Ella empezó a caminar como sonámbula por todo el patio de la escuela. Lamentablemente así quedó. No razonó, quedó como perdida. Ambas teníamos la misma edad. Desde entonces la llevaron a curar por años a diferentes lugares, pero no pudieron ayudarla. Sé que aún vive, pero lamentablemente en mi inocencia de niña no sabía las consecuencias y estuve a punto de ser expulsada de la primaria. Maestros y alumnos se dieron cuenta de lo sucedido. Desde entonces fui tratada como una niña extraña, niña bruja, me tenían mucho miedo. Así han pasado 50 años y la gente del pueblo me respeta. Así comenzó la historia de mi vida. Actualmente me gusta ayudar a la gente hasta donde se me permite espiritualmente. Mis abuelitos paternos también curaban. Aquí al pueblo llegaban en carretas con la gente de la ciudad que venía a curarse, ya que en este pueblo de brujas y nahuales hay un sinfín de historias que son mis raíces. Te iré contando cada suceso que me ha pasado durante 50 años. Soy la segunda hija, nací en 1965 e iré compartiendo mis vivencias. Un nahual me persiguió por la noche en Oaxaca. Hola Pepe, mi nombre es Víctor. Soy del estado de Oaxaca, de un pueblo llamado La Ventosa. Me gusta mucho escuchar las historias que cuentas.
Tengo muchas historias que me han contado y otras que viví o que me han pasado y que me gustaría contarte. Tenía alrededor de 16 o 17 años en ese entonces, cuando pasó lo que estoy por contarte. En ese entonces tenía una novia que vivía a unas 6 cuadras de la casa de mis papás. Déjame comentarte que mi pueblo en ese momento era poco desarrollado, no tenía calles pavimentadas y casi no había alumbrado público. Las calles eran muy oscuras. Una noche fui a visitar a la muchacha que era mi novia. Era un sábado y mientras platicábamos sentados en una banqueta, el tiempo pasó muy rápido y ni me di cuenta de que se hizo muy tarde. Eran alrededor de las 11:30 de la noche. Le dije a mi novia que tenía que irme porque ya era tarde y que ella debía meterse a su casa. Nos despedimos y comencé a caminar por la calle, la cual noté muy solitaria. Tomé unas calles por las que siempre caminaba. Al dar vuelta en una esquina, vi que las calles estaban muy oscuras. A 2 casas había un árbol de framboyán muy frondoso y grande. Al pasar a su lado me dio un escalofrío, pero seguí caminando. La gente contaba que en ese árbol veían a un nahual. Bueno, yo no quise ni voltear a verlo y aceleré el paso. Había un silencio en el pueblo y después de pasar el árbol escuché pasos detrás de mí. Me apresuré para llegar a la siguiente esquina, donde vi a un primo sentado tomando con unos amigos. Nos saludamos y seguí mi camino. En la próxima cuadra, la oscuridad era igual. Había una escuela en la que también contaban historias de fantasmas, pero enfrente de esa escuela había una casa abandonada. Yo ya iba muy nervioso y al pasar por delante de esa casa, escuché que una puerta se cerró de golpe y seguía escuchando pasos detrás de mí. Tenía ganas de correr porque sabía que eso no era normal, ya que tenía mucho miedo y el camino se me estaba haciendo eterno. Al fin llegué a mi casa. Mis padres estaban aún despiertos esperando a que yo llegara. Entré a la casa y subí a mi cuarto. Con el calor que hacía, generalmente dejaba las ventanas abiertas, pero esa noche no lo hice, cerré hasta las cortinas. Al día siguiente, una tía hermana de mi madre, que vivía en otra casa pegada a la nuestra, me preguntó: ¿qué hacías anoche en el techo de la casa, hijo? Porque anoche te escuché llegar y después oí que andabas afuera en el techo caminando. Yo le dije: no, tía, al llegar me acosté a dormir, no salí al techo para nada. Le conté lo que me había pasado y me dijo: entonces alguien te siguió, algún nahual o algún espíritu. Trata de no andarte anoche, hijo, porque andan cosas malas. La verdad, esa noche sentí un miedo que nunca había experimentado.